4 de abril del año 2006 se publicaba este disco que tengo acá en la remera, sí, que acá aparece, que quiero mostrarlo, que se vea. Ahí vamos, de Gustavo Cerati. Cuarto trabajo de Gustavo. Agradezco a Jorge Casparian por la remera, esta casaca hermosa de Rayosan. Busquen Rayosan en Instagram. Bueno, van a encontrar de todo, pero esta remera que me encanta, de este gran disco de Gustavo Cerati, que lo tengo, no lo encontré, aclaro, porque alguno puede decir, ¿y lo hablas del disco? Sí, lo tengo, pero no lo encontré. Y la fecha amerita, con o sin disco, que se hable. En realidad fue ayer, pero con un día de retraso llega, y siempre soy, como diría Gustavo, este homenaje. 20 años ya pasaron de la publicación de este disco, como decía, el cuarto en la carrera solista de Gustavo Cerati, Amor Amarillo, Bocanada, Siempre Soy, y ahí aparece justamente Ahí Vamos, el disco que Gustavo craneó como una vuelta a sus raíces rockeras. No es que dejara de lado o desmereciera, por así decir, sus trabajos anteriores, sus coqueteos con la electrónica, con las sonoridades manchesterianas, sino que acá quiso hacer un disco rockero. Este es el disco más exitoso según las cifras de ventas. Hay que recordar que salió en CD, salió en cassette, no salió en vinilo en ese momento, el vinilo estaba en baja, pero bueno, se reeditó obviamente esta obra de arte. Como decía, sí. Hay algo que yo siempre rescato, que lo hablaba con mi sobrino Agustín y con mi hermano Leo, de todos los grandes referentes del rock. Humildemente me parece que Cerati es el más grande. ¿Por qué? Y obviamente sin, vuelvo a utilizar la palabra, desmerecer a grandiosos próceres como Charly García, Papo, el Flaco Spinetta. Fito yo no lo pongo ahí, me parece que Fito está un escalón abajo, humilde opinión. A Ricardo Iorio sí lo pongo ahí, me parece que es un gran exponente de nuestro rock. Pero el Indio Solari y los Redondos. Pero Gustavo Cerati tuvo una carrera que nunca decayó, nunca tuvo desniveles. Fue una carrera pareja. Y obviamente es una opinión, es algo subjetivo, es mi opinión. Yo sé que muchos van a decir que no, que sí, que puede, que esto. Bueno, para mí Cerati es el artista de rock argentino más importante, y que tuvo, como decía, una carrera sin fisuras. Ahí Vamos justamente es una clara referencia o un claro parámetro o paraje o mojón en la carrera de Gustavo. Como decía, cuarto disco solista. El primer simple todos lo van a recordar, Crimen, que tuvo mucha rotación a nivel radial, y el videoclip maravilloso, coprotagonizado por la gran actriz llamada Julieta Díaz. La lista de temas, o sea, un éxito tras otro. Al fin sucede, La excepción, Uno entre mil, Caravana, Adiós, Me quedo aquí, Lago en el cielo. Lago en el cielo tuvo algo muy novedoso a nivel videoclip. Gustavo convocó, no recuerdo si con el sello, con Sony o con su representante, a que fans obviamente de Cerati, que mandaran fragmentos de videos, y a partir de allí, del fragmento de 34 directores o fans, se armó ese rompecabezas llamado Lago en el cielo, que es un temazo. El video está muy bueno. Van apareciendo los nombres de quienes participaron. Entre ellos está Javier Vigil, un realizador santafesino, un excelente realizador santafesino, que participó en ese video. Yo lo recuerdo porque, bueno, es colega de profesión, de oficio, además de amigo, y siempre me acuerdo de eso, de ese detalle. Bueno, Dios nos libre. Para mí Dios nos libre es la mejor canción. Si bien todos los temas son de primerísimo nivel, no hay ninguno de relleno, de sobra, no, son todos buenos, pero Dios nos libre tiene
hay ese tono rockero que tanto buscaba Gustavo en el disco. También me encanta La Excepción, son como los dos temas para mí, tal vez los más rockeros que me encantan. Otra piel, Medium, Bomba de tiempo, Crimen, Penúltima canción y Jugo de luna. Se rodeó de músicos amigos, Fernando Zamalea, Richard Coleman, prácticamente tenía la mitad de Fricción ahí, Leandro Fresco y Fernando Nalé, gran artista. Él sacó en 2005, un año antes, un muy buen disco llamado Forma, que alguna vez voy a hacer un especial si me lo piden. No, lo voy a hacer porque me parece un discazo con mucha esencia indie, y que hay discos indie que quedan por ahí como bajo tierra, por así decir, y no son reconocidos. Uno es el de Fernalé, el de No lo soporto, el primer disco de No lo soporto, el primer disco de Banda de Turistas. Otra Fábrica era una fábrica, perdón, era otra muy buena banda indie que tal vez quedó perdida en la marea, pero que era muy buena y que la rescato muchísimo. Bueno, músicos invitados, además, entre ellos el gran Tweety González, amigo de Gustavo. Y la presentación, bueno, fueron 76 shows, que incluso tocó por primera vez en Londres, Gustavo Cerati. Y acá en la ciudad de Santa Fe llegó el viernes 23 de junio, tocó en el estadio cubierto del Club Unión. Fui a esa fecha y debo hacer una aclaración absoluta. No quería ir, no sé por qué, estaba enchinchado y mi hermano Leo me insistió, me dijo, es Cerati. Bueno, yo estaba malhumorado por algo, qué estúpido, pero bueno, insistió tanto, mi hermano me compró la entrada, la popular valía 40 pesos, fuimos y fue un gran show. Fue la última vez que se presentó Gustavo Cerati en la ciudad de Santa Fe, porque con la gira Me Verás Volver no llegó a la ciudad de Santa Fe, y lamentablemente con Deja Vu tampoco llegó, por lo que todos ya sabemos, a presentarse acá en la ciudad de Santa Fe. De hecho, la gira de Canción Animal, del disco Canción Animal, empezó en la ciudad de Santa Fe también, creo que en el Estadio Cubierto de Unión o en la Tecnológica de la ciudad de Santa Fe, pero arrancó en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ese 23 de junio, para quienes tuvimos la suerte de estar presentes allí, fue justamente la última aparición, la última presentación de Gustavo Cerati en la ciudad de Santa Fe. Bueno, disco que no merece mucha, qué sé yo, no sé, es como un disco tan perfecto, y es justamente ese disco con el que Cerati vuelve a sus raíces rockeras y era lo que buscaba. Bueno, recomiendo bibliografía. Cerati en primera persona, la palabra de Gustavo en un relato único, una investigación de Maitena Boitis. Siempre que hable de Cerati, de Soda, este libro va a aparecer. Me encanta la tapa, me encanta. Y acá incluso, si no me equivoco, acá hay una foto justamente de la gira. De Ahí Vamos, fíjense cómo se manejaba con el blanco y negro, que fue una de las consignas también que tenía Gustavo a la hora de la edición del disco. Y bueno, citando a Maitena Boitis y este grandísimo libro con entrevistas que le realizó a Cerati, bueno, Gustavo le decía, el leitmotiv del título lo tomé de la expresión ahí va. Ahí vamos, es más una cuestión social, el ahí es menos importante que el vamos. Al principio el disco iba a llamarse Llévame a un lugar con parlantes. Ese era el nombre que se había tirado. A mí particularmente me gusta más Llévame a un lugar con parlantes. Pero bueno, Ahí Vamos. O sea, no lo puedo pensar con otro nombre. Pero yo me acuerdo que se había tirado, estuvo ahí cabeza a cabeza con Ahí Vamos. Pero bueno, al principio el disco iba a llamarse Llévame a un lugar con parlantes, que es una frase que figura en uno de los temas. Pero después me pareció que podía resumirlo mejor con ese título. Me gusta la idea de que sea plural, que involucre a otros. O sea, tenés el disco y también habla de aquel que lo tiene. Es decir, va más allá de mí, ¿no? Y es una frase que usábamos continuamente para darnos ánimo, a los que lo estábamos pasando mal. Ese Ahí Vamos es un término muy, vamos, para adelante. Es muy argentino el término. Y ahí justamente Gustavo
explica, que es muy interesante también. A mí el nombre de los discos me genera intriga y me gusta. Hay algunos que por mera casualidad se llaman así, pero hay otros que encierran una simbología, un significado que está más allá de por ahí lo común, lo general. Y desde un título muy sencillo, porque Ahí Vamos tampoco es no sé, una cosa muy original el nombre, pero fíjense todo el significado que esconde y cómo cambia la situación. Bueno, algún tiempo atrás La vida de Gustavo Cerati, de Sergio Marchi también, libro que sale en el año 2023. Sí, acá está dedicado para los peces en el aire, Leo y quien les habla. Bueno, también es muy interesante, un librazo en todo el sentido de la palabra. Bueno, Sergio Marchi acá comenta, la portada de Ahí Vamos, que es esta de Gustavo ahí, bien rockera y bien vintage. La portada de Ahí Vamos, que el mundo conoció el 4 de abril de 2006, un día como ayer, con su edición, era clara y contundente. Un blanco y negro del perfil de Gustavo sobre unos círculos concéntricos, alzando su guitarra que parece despedir la luz de un sol naciente. Nadie podía confundirse, respiraba rock desde el vamos. Ezequiel de San Pablo diseñó, así se dice, diseñó todo el arte de portada y también realizó el videoclip de La Excepción, que decía para mí con Dios nos libre, son los dos mejores temas. Gustavo lo vio trabajar durante toda la gira de Siempre Soy, donde se encargaba de inflar una pantalla de LED sobre la cual tiraba imágenes. Todos esos shows de gira dejaron una sensación en Ezequiel que supo trasladar fielmente a la portada del álbum. Para el público, Ahí Vamos fue un cambio bienvenido y festejado. No había una nueva estética para comprender como en Bocanada, ni una cantidad de música gigantesca que descifrar como en Siempre Soy. Este perfil más rockero además repercutía favorablemente en todo el entorno de Gustavo y ya se veían de gira. Es como que pensaron el disco y ya la gira estaba ahí. Bueno, comenta su iluminador, Sandro Pujía. A mí me gusta más la etapa guitarra que la etapa maquinola. Yo quiero escucharlo cantar y tocar la guitarra. En Ahí Vamos se arma la mejor banda de Gustavo. Samalea toca bárbaro y suena bárbaro. Nalé capo total. Y la inclusión de Richard Coleman, aparece otra guitarra y qué guitarra. Y aparece otra voz y qué voz. Gustavo no había tocado nunca con otro guitarrista. Y eso fue bestial. Esa banda era un sueño. Recuperamos el palazo en la nuca. El rock no es una caricia en la mejilla y recuperamos ese espíritu. Bueno, acá alguien cercano, Sergio Pujía, como decía, Sandro Pujía, perdón, iluminador de la gira de Cerati, lo confirma. O sea, ese vuelco, Gustavo era una persona camaleónica. O sea, no es que se quedaba con una fórmula y moría con esa. Al contrario, como su gran amigo Daniel Melero. O sea, no se contentaban con lo que ya hicieron. Verdaderos artistas, exploradores del sonido y de nuevas sonoridades. Y también, este libro también lo recomiendo mucho, La geometría de una flor, Gustavo Cerati, la música electrónica, de Guito Minore. Muy buen libro que va mostrando justamente la faceta electrónica, como bien lo dice el subtítulo, de Gustavo Cerati, que estuvo muy presente en Plan B o Plan 5, es un caso muy referencial, pero habla de los discos solistas de Gustavo. Capítulo 8, Música para siempre. Dice, Gustavo se abocó unos meses a diseñar su nuevo estudio, previo a la grabación de Ahí Vamos, que, bueno, el estudio Unísono. A la par que ultimaba detalles, comenzó a componer canciones para su siguiente álbum, con el cual daría un viraje, retomando sus raíces rockeras. Para ello reformuló la banda que lo acompañaba. Así, del anterior seleccionado de Electro Boys, solo quedaron Fernando Nalé y Leandro Fresco. En reemplazo de los músicos salientes se sumaron Richard Coleman, Fernando Samalea y Tweety González. El resultado se llamó Ahí Vamos y vio la luz en abril de 2006, 4 del 4, claro, un disco que reavivó la llama del interés del gran público en su obra. Solo con las ventas anticipadas consiguió su primer disco de platino en la Argentina. Fíjense lo exitoso que fue este trabajo, esta vuelta de Gustavo a sus raíces rockeras.
Lago en el cielo, Crimen, Adiós y Jugo de Luna se convirtieron instantáneamente en clásicos y sumaron nuevas frases al imaginario colectivo. Del disco, a su vez, se desprendieron 5 videoclips y un DVD con el registro documental de la gira. Esta especie de retorno a las raíces, entre comillas, en cierta manera, ayudó a que se cumpliera un sueño largamente esperado por una gran parte de su público: el regreso de Soda Stereo. Poco tiempo después de finalizada la gira y luego de casi un año de negociaciones, el 9 de junio de 2007 se comunicó la ansiada noticia. Bueno, fíjense también la importancia de esta vuelta rockera de Gustavo con Ahí Vamos, que genera de alguna manera ese paso previo para el retorno de Soda, que fue algo, bueno, monumental y que llenó todo, rompió todo en el buen sentido de la palabra. Fue la vuelta de una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino, pero el puntapié inicial, de acuerdo a lo que comenta con mucha razón Guito Minore, puede haber sido, si no lo fue, Ahí Vamos, ese disco rockero que puede haber encendido de alguna manera la mecha para el regreso de Soda Stereo. Bueno, Ahí Vamos, discazo, 20 años, son esos discos que no envejecen, como los buenos vinos, se añejan, pero no envejecen. Uno escucha, bueno, me pasa a mí, no sé, capaz que a un pibe de 20 años no le genera nada. Yo creo que sí, porque hay muchos chicos, muchos jóvenes, bueno, millennials, centennials, no sé cómo se llaman, no entiendo mucho de eso, aclaro, pero que se sienten atrapados por Gustavo Cerati. Eso es un síntoma, un signo de los tiempos, como diría Prince, y de la importancia de Cerati en la historia de la música popular, no solamente relegarlo al rock, de la música popular, su huella profunda e indeleble que ha dejado y que yo creo, va a subsistir hasta el último de los días y hasta que venga el apocalipsis o el epocalipsis, como cantaría Virus en Superficies de Placer. Pero bueno, 20 años de Ahí Vamos. Me gustaría leer tus comentarios. ¿Fuiste a la gira de Ahí Vamos? Bueno, ahí yo puedo decir, como había un programa de tele que se llamaba Yo Estuve Ahí. Bueno, yo estuve ahí, aquí estuve, en la ciudad de Santa Fe. Fue un gran show, un viernes a la noche, un viernes frío, me acuerdo. Recién empezado el invierno, pero bueno, ver a Cerati y a Coleman para mí fue éxtasis total. No podía mover, y eso que estaban Ale, Fresco, Zamalea, Tweety, pero no podía quitar la mirada de Gustavo y de Richard. Era como que ahí ese era el mundo para mí en ese momento y fui plenamente feliz y para mí es de los mejores recitales que vi. Y la última vez que pisó suelo santafesino Gustavo Cerati. Vaya qué importante que fue ese recital. Gracias, Leo, por insistir. Bueno, comentarios. ¿Estuviste en la gira? ¿Tenés el disco? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Y qué representa para vos este trabajo de Gustavo Cerati? Como decía, para mí todos los discos solistas de Cerati son excelsos, no tienen fisuras. Uno escucha Amor Amarillo, Colores Santos si quieren agregarlo, aunque en realidad es un dueto con Melero. Siempre Soy, Bocanada, Ahí Vamos, Déjà Vu. Son discos perfectos, lisa y llanamente, más no puedo decir. Por eso tengo esa teoría, o creo yo que Gustavo Cerati es el artista más importante en la historia del rock argentino. Obviamente es discutible, se puede, o sea, cada uno tendrá su razón, su validez, su fundamento, mejor dicho. Para mí es Gustavo Cerati. Y este disco, bueno, lo trajo de vuelta esas raíces rockeras que siempre estuvieron presentes en Gustavo Cerati. Bueno, comentario, me gusta, y ya que estás te suscribís al canal, que no cuesta nada, es gratuito y ayudás mucho. Y bueno, cada vez somos más y la idea es esa.
recordar fechas y que ustedes interactúen y comenten, porque eso es lo más valioso para mí y se los agradezco infinita y profundamente. Bueno, ¿sabías que un día como ayer se publicaba, hace 20 años, el cuarto disco solista de Gustavo Cerati, esa obra maestra llamada Ahí vamos? Acá les muestro la remera. Y es un motivo para festejar. Con un día de retraso, pero nunca es tarde. Siempre está presente Gustavo y más con este gran discazo.